Querida comunidad, vamos a meditar ahora el Evangelio que nos regala hoy día la liturgia de la Iglesia para el jueves 2 de julio y que está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8 de nuestras Biblias. ¿Qué nos va a regalar? ¿Qué buena noticia nos va a regalar hoy día el Señor a través de esta su palabra? Vamos a algunos detalles primero del texto y de su contexto. Mateo tiende generalmente, como lo veíamos en estos días anteriores también, a suprimir los detalles de los milagros. Es por eso que en este caso elimina el relato de este orificio que hacen en el techo para bajarle, ¿cierto?, a este enfermo. Esa multitud que acompaña la predicación de Jesús, esa casa que está repleta de gente, ¿cierto?, y que es tanto que tienen que hacer un hoyo para poder bajar a este enfermo para que quede al alcance de Jesús. Todos esos detalles este Evangelio los emite. ¿Por qué? Porque para Mateo lo importante es que centremos nuestra mirada en el poder de Jesús y en la fe con la que se acerca la gente a Jesús. ¿Cómo se acercan con fe? A pedirle que intervenga. Transcurre este acontecimiento, este signo, ¿cierto?, en la ciudad de Jesús, en el pueblo de Jesús. Es decir, este paralítico y quien sana este paralítico es uno del lugar. Lo más probable es que quizás Jesús conocía desde siempre a este paralítico. Muchas veces quizás Jesús lo observaba, lo miraba, ¿ah?, cómo él padecía esta enfermedad, cómo los demás se relacionaban también con este paralítico. No era un desconocido. Y por eso hay un detalle también bien interesante. Cuando Jesús se dirige a él, le llama hijo. Le llama hijo. No nos pongamos literales, como en otras ocasiones con la Biblia, ¿cierto?, para decir que la Virgen María tuvo más hijos o ahora que era hijo de Jesús. No, es, ¿cierto?, un trato cariñoso que está teniendo Jesús para con este enfermo. Era un trato familiar. Y por eso entonces a Jesús se le decía que era amigo de pecadores. Se juntaba con las prostitutas, iba a comer a la casa de los publicanos, y a este paralítico, que recordemos que era considerado un pecador, ¿cierto?, Jesús lo trata como hijo, con ternura, con familiaridad, con cariño. Qué distinto y contrapone aquí, ¿cierto?, cómo tratan los escribas a estos paralíticos. Es decir, le cargan sobre sí los pecados. Tú pecaste, por eso estás enfermo. O tus padres pecaron, tus ancestros pecaron, y por eso tú estás así. En el fondo, lo cargan con el pecado, lo excluyen de la comunidad, ¿cierto? No lo toquen, porque si lo tocan a este, que es un pecador, van a quedar también ustedes impuros. Qué distinto es el trato de Jesús. Hijo, hijo, le dice Jesús, con cariño, con ternura. Y nos dice el texto también que este paralítico es llevado por personas. Y estas personas no solamente llevan a este paralítico, sino que llevan una gran fe en su corazón. Van con mucha fe, admiran a Jesús, saben que Jesús puede hacer algo por él. Aquí hay un sentido comunitario importante en este gesto, fuerte, potente, de esta comunidad, por así decirlo, que trae este paralítico a la presencia de Jesús. Y es una antesala, por así decir, abre el camino para que se pueda realizar este acontecimiento de liberación y de sanación. Recordemos entonces que en aquel tiempo la creencia era que la enfermedad era entonces consecuencia del pecado y que por lo tanto entonces es solamente Dios quien tiene la autoridad y el poder para perdonar esos pecados. Y por eso Jesús aparece en este Evangelio de Mateo ante el lector como esta persona revestida de esta autoridad extraordinaria. Jesús actúa mediante palabras y mediante signos concretos. Y con estos signos concretos, Jesús hace presente el reino de Dios en medio de nosotros. Es, si quieren, es el amor de Dios, es su misericordia en acción en medio de los hombres. Y esta es realmente una muy buena noticia que nos regala hoy día este Evangelio. Dios es misericordia, y no una misericordia en un discurso, sino misericordia en acción con este paralítico. Para los escribas, las palabras de Jesús dando el perdón de los pecados son realmente una blasfemia, una herejía. Para ellos Jesús no es más que un arrogante que se viene a atribuir aquí el poder de Dios de perdonar los pecados. Este juicio que tienen sobre la persona de Jesús no lo manifiestan abiertamente, sino que están murmurando entre ellos.
Pero como Jesús conoce el corazón del hombre, conoce sus reproches, en buen chileno, ¿cierto? Conoce sus pelambres, conoce sus cagüines, Jesús les reprocha esta incredulidad. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados. Es decir, Jesús los descubre. Lo que ellos están hablando en secreto, Jesús los descubre delante de los demás, para que ustedes vean la autoridad del Hijo del Hombre. Aquí también entristece el corazón ver, como en ese tiempo y quizás también puede pasar hoy día, ¿cierto? La controversia con Jesús, la pelea con Jesús es más importante que la persona del paralítico. La pelea es más importante que una persona. No importa que el paralítico, que toda su vida ha sufrido, ahora pueda caminar. No, es meter el dedo en la llaga y pelear con Jesús. No es importante que ese que era ciego ahora puede ver. No, es que lo hizo en un día sábado, es que no respetó la ley. ¿Qué importa? ¿Qué importante la ley? O más importante, este hombre que era ciego de nacimiento y que ahora puede ver, que ha comenzado una vida nueva. Aquí lo mismo, la pelotera, el conflicto, quedarse enredado y no disfrutar y gozar que este hombre que estaba paralítico, o que incluso lo consideran un pecador, ahora estaba liberado de esto. La palabra de autoridad de Jesús ataca el mal en su raíz. En el caso del paralítico, ataca el pecado. Este pecado que deshumaniza al hombre en su libertad y que bloquea sus fuerzas de vida. Por eso le dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Es el pecado el que verdaderamente paraliza el corazón, paraliza la vida de los hombres. Y Jesús, que ha venido para liberar y para que tengamos bien abundancia, con fuerza interviene entonces en este caso. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Con qué autoridad Jesús dirige sus palabras. En verdad, todas las parálisis del corazón y de la mente son las que uno muchas veces nos pueden tener encadenados. Jesús anula esta autoridad y nos regala su autoridad, una autoridad que levanta, que restaura, que sana, que reanima. Por así decirlo, no solamente con este paralítico, sino que con toda la humanidad y con cada uno de nosotros, Jesús viene a despertar a una humanidad paralizada y le da el don de caminar con una fe renovada y con una vida nueva y plena. Levántate, toma tu camilla y camina, vete a tu casa. Un signo así entonces no puede sino venir de Dios y ser manifestación del poder de Dios. Y así es lo que Jesús está invitando, a que lo reconozcan. Miren, si no me creen a mí, por lo menos crean a mis obras, crean a los signos que yo realizo. Este era paralítico de toda la vida, ustedes lo conocen, y ahora camina. ¿Quién sino Dios puede solamente hacer esto? No, pero ahí está el conflicto entrabado, ¿cierto?, con los escribas. Jesús actúa con el poder, con la fuerza de Dios. Y nos regala, no es menor, ¿cierto?, una sanación integral. Le sana el corazón y le sana el cuerpo. Tus pecados te son perdonados. Arranca el pecado del corazón, ¿cierto? Y sana físicamente. Camina, camina. Como lo he dicho muchas veces, ¿cierto? Jesús llena el corazón, predica, pero también se preocupa de llenar la pancita. Aquí una vez más se manifiesta esta sanación integral que viene a realizar Jesús con la persona humana. Le perdona los pecados. Saca esa parálisis del corazón y la parálisis del cuerpo. A diferencia de los escribas, al ver esto, la multitud, nos dice el Evangelio, quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado tanta autoridad a los hombres. La gente está impresionada por el poder que Dios ha entregado a los hombres, manifestado en esta curación. Y se alegran porque esta autoridad Dios se la ha entregado, dice el evangelista Lucas, a los hombres. Aquí hay un signo, ¿cierto?, que hace Lucas para ver la práctica que ya existía en la comunidad de Mateo, ¿cierto?, que se perdonaban los pecados. Pasa del asombro del signo al asombro de que Dios ha dado esta autoridad y este poder a los hombres. En la comunidad de Mateo, donde se practica ya, ¿cierto?, este perdón de los pecados. Dios perdona. Dios perdona. Dios no puede sino perdonarnos.
Un padre de la iglesia del siglo IV, Evagrio Póntico, lo dice muy bonito. Dios no puede sino darnos su amor. Dios siempre quiere regalarnos su perdón. Pero nos dice el Papa Francisco, ¿cierto? Que a veces nosotros nos cansamos, o nos da vergüenza, o nos da lata, como decimos en Chile, ¿cierto? De tanto pedirle perdón a Dios. Pero Dios no se cansa, ni se aburre, ni le da lata de regalarnos una y otra vez su perdón. Por eso nosotros no podemos cansarnos ni avergonzarnos de sabernos necesitados del perdón de Dios, del amor de Dios que se transforma en misericordia y en perdón para cada uno de nosotros. Y también nosotros debemos perdonarnos, porque a veces también podemos ya dar ese paso espiritual, sabernos profundamente perdonados por Dios, pero nos cuesta también a nosotros perdonarnos, darnos otra oportunidad. Qué maravilla que Jesús nos perdona, que Jesús nos restaura, nos renueva, nos pone de pie una y otra vez. Se me viene mucho la imagen de un niño que quiere aprender a caminar y se cae, y se cae, y se cae. Pero un buen papá, una buena mamá, ahí están para ponerlo de pie una y otra vez, hasta que aprenda a caminar. Yo cuando iba a visitar a mis sobrinos, ¿cierto? Estaban aprendiendo a caminar, pucha, que hay en 4 patas un ratito que si uno queda con un dolor de espalda para que el pobre crío, tratando de ayudarlo a que aprendiera a caminar, ¿cierto? Así, así es Dios con nosotros, se dobla para que nosotros podamos ser levantados por Él, por su misericordia. Y aunque nos caemos, nos vuelve a levantar, nos vuelve a levantar, nos vuelve a levantar, para que aprendamos a caminar libres y felices en la vida. Eso es lo que hace el Señor con este Evangelio. Levántate, no te sumerjas en el pecado, levántate, levántate, camina, camina. Quizás hay una frase que a mí por lo menos me quedó dando vuelta a este Evangelio. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? Condenar, culpar, dar por perdido, desentenderse, excluir, ignorar. La buena noticia del Evangelio de hoy día nos muestra el amor que se manifiesta como perdón. Este perdón que libera, que sana, que capacita, que incluye, que levanta. Por eso que el Señor en este día nos bendiga y resuena en nuestro corazón esta palabra. Levántate, camina. Que Dios nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.